Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Pedrete Trigos. Él se describe como: soy un recreador histórico, vivo en un pueblo en la provincia de Sevilla, España, y me dedico a la confección de vestuario histórico. Anteriormente, fui carpintero y miniaturista. De hecho, fue a través de las miniaturas para casas de muñecas que tuve mi primer contacto con el vestuario histórico. Mi formación es totalmente autodidacta, tanto en técnica como en teoría. Una de las tareas fundamentales que tiene la recreación histórica, así como la confección del vestuario histórico, es la documentación. Todo trabajo de recreación comienza por el estudio del periodo a recrear. Y concretamente, en el vestuario, no solo es necesario el conocimiento de qué materiales y técnicas de confección se utilizaban, sino también el estudio de la situación política, religiosa, económica, etc., ya que son muchos factores los que han influido al desarrollo del vestuario. Aunque hay diferentes formas de entender y desarrollar la recreación histórica, para mí lo más importante es que sirva como una herramienta de divulgación de la historia. La plasticidad de un evento de recreación puede ser sumamente atrayente para el público y de esta fuera del ámbito académico, pero que aún así requiere de un saber y de un aprendizaje de la historia. Disfruten de esta entrevista, que para mí fue un regalo. Bueno, el día de hoy, después de una ¿Qué larga tal? ausencia, estoy muy contenta de regresar y estoy muy contenta de tener a Pedrete Trigos con nosotros porque es una perspectiva muy diferente de lo que hablamos normalmente, que es la recreación histórica. Pedrete, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos, buen día. Muchas gracias, bien hallado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Nos podrías Muchas contar gracias. un poquito a qué te dedicas y qué desarrollas para que entiendan por qué estoy tan contenta de que nos visites hoy? ¿Sí? Pues me llamo Pedrete Trigo, soy de Sevilla, de España, y me dedico a la recreación histórica. Luego después, en mi caso concreto, me dedico a la confección de vestuario histórico, eh, para eso, para lo que es la recreación histórica. Ujú. Lo cual está muy increíble. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué va la recreación histórica para entender un poquito tu trabajo? Pues básicamente consiste, como su propio nombre indica, pues en eso, en recrear la historia. Ujú. Tratar de aproximarse lo más fiel posible a la historia de una forma plástica. Por así decirlo, sería como una clase de historia, Ujú. pero fuera de un aula donde habitualmente se imparte historia y en lugar de hacerlo pues de una forma pues eso más formal, más académica, se trataría de hacerlo de una forma más plástica. En algunos casos se pueden recrear lo que son batallas, que es algo que lo que es el ámbito militar es algo que se lleva mucho a la recreación histórica, pero Ujú. luego se pueden recrear otro tipo de aspectos tanto de vida civil, Ujú. algún ceremonial religioso de alguna civilización antigua. Ah, Se wow. trata básicamente de eso, de recrear de forma plástica Ujú. mediante, pues eso, los recreadores, que no es que seamos propiamente actores, pero sí se trata de una escenificación Ujú. de algún hecho histórico o algún acontecimiento o algún acto o algo así relacionado con la historia, Ok. básicamente. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿cuáles serían como las etapas históricas que más te interesan a ti? Porque obviamente hay toda una investigación previa, ¿no? Para generar esto. Ujú. Sí, básicamente eso, o sea, el trabajo empieza por ahí, por lo que es la documentación. Tampoco te puedes lanzar a la aventura porque se trata de hacerlo de una forma lo más fiel posible. Ok. En mi caso, pues he recreado tanto Roma antigua, Renacimiento español, siglo Ah, XIX, sí, diferentes épocas. Y Mm.
que era algo que me habías contado que se me hace súper interesante, ¿no? Cómo a través del vestuario, o sea, cómo habla a través de la ropa, de la historia de la moda, que parece algo como muy, pues tal vez para algunas personas sea algo como muy superficial, pero me estabas Sí. contando como todas estas, por ejemplo, restricciones, ¿no? O todas estas Mm. leyes que había antes. ¿Nos podrías contar un poquito de ese asunto? Porque me parece como muy interesante ir cambiando un poquito como la idea. Ujú. Sí, muchas veces eso, la historia, o sea, la historia del vestido o la moda, como podamos entenderlo, eh, no se puede estudiar para entenderlo realmente, para entender toda la evolución que ha tenido la moda a lo largo de la historia o la forma en que nos hemos podido vestir. Muchas veces tienes que entender el contexto social, político, económico, donde se desarrolla la moda. La moda no es, por así decirlo, como un ente abstracto Ujú. o externo a la propia sociedad. Es algo que lleva haciendo el ser humano toda la vida. Llevamos mucho más tiempo vestidos que el tiempo que pudo pasar el ser humano desnudo por la tierra. Ya. Y muchas veces parece algo como tan cotidiano que no le damos la suficiente importancia. Y Ujú, a lo largo de la historia, pues ha llegado a haber, como te comentaba, incluso leyes que regulaban la forma en que podías llegar a vestirte. ujú. Lo que se llamaban leyes suntuarias, que trataban de regular lo que era el nivel de lujo, el nivel de gasto que podía llegar a hacer la sociedad. Y Ah, eran medidas restrictivas sobre todo para eso, para recortar gastos. Sí. ay, qué En fuerte. época, por ejemplo, en la época de Felipe II, cuando Ujú, Felipe II accede al trono, su padre, el emperador Carlos, se ha pasado toda la vida guerreando y las ujú, arcas del Estado pues están bajo mínimos. Entonces, una de las primeras normas que debe tomar Felipe II son leyes, o sea, la aprobación de leyes que regulen el nivel de lujo con el que la sociedad, sobre todo la alta sociedad, ujú, llegaba a vestirse y llegaba a exhibirse dentro, o sea, incluso en la calle. Era muy habitual cuando los señores salían a pasear, pues salir con todo un séquito de esclavos, en algunos casos, y personal ajá, de servicio, y los llevaban igualmente, vestidos con todo lujo, porque era una forma de ostentación. Y ya. en una época donde, gracias también a lo que fue el descubrimiento de América, pues hubo muchos nuevos ricos que necesitaban, Ah, digamos que dejar claro esa nueva posición económica que tenían y ujú, tenían esa necesidad de hacer ostentación y se ya. regularon, o sea, se llegaron a dictar leyes para regular el nivel de lujo con el que la gente podía exhibirse para recortar gastos. Sí. O sea, Fuerte. no era tan libre a la hora de poder vestirte, no era me visto así porque quiero, sino que en función del estrato social al que pertenecías, te podías vestir de una manera o te podías vestir de otra. Y Ah, generalmente esas leyes iban dictadas para lo que era la burguesía, la nobleza. Lo que era el pueblo llano, pues no se le aplicaba, porque realmente con vestirse, pues ya bastante hacían los pobres. ya, claro. Sí. Mm, Otra cosa que me llama mucho la atención también es el color, ¿no? El uso del color mm, como también como significado de poder. De alguna forma, si mm, puedes acceder, ¿qué es lo que yo había entendido? No sé si lo entendí mal, que también te quería preguntar. El color tiene que ver con poder en sí, ¿no? O sea, las telas más crudas o las telas naturales tienen que ver más con un mm, estrato bajo y los textiles que llevan como colores muy intensos que obviamente se tienen que teñir con mm, todos estos mm. materiales que luego vienen, ¿no? Como de América de la grana cochinilla, lo que me estabas contando, del palo de Ujú, Campeche, del negro como súper intenso, exacto. este asunto. Y entonces me hace muy fuerte eso, o sea, color y poder, ¿no? Sí, Al mismo en la tiempo. antigua Roma, por ejemplo, a las clases bajas, como solían vestir con telas sin teñir, Mm. a ese estrato social incluso se le llegaba a denominar como los pardos, porque los colores que utilizaban en el vestuario Ajá, generalmente eran tonos así marrones, eran tonos naturales. Y luego sí. la alta sociedad, pues sí que realmente tenía acceso a esos tintes que podían venir de Oriente y a la Ujú, seda, por ejemplo, que igual, o sea, Roma ya comerciaba con China. Bueno, no directamente a lo mejor con China, porque ujú, había comerciantes de por medio,
pero Sí. sí había ya una ruta establecida con China para poder acceder a todos los productos que venían de Asia. Y, por ejemplo, lo que era la púrpura, pues igual, o sea, era un tinte muy caro que se obtenía de un molusco Ujú, y en un momento, creo que fue con el reinado de Nerón, del ujú. emperador Nerón, pues llegó a dictar una ley para que solo la familia imperial pudiera vestir con el color púrpura Ah, y guau. no el resto de la nobleza, para poder destacarse, o sea, para que la Ujú. familia imperial pudiera destacar del resto de familias nobles. Ay, Sí. guau. Sí, entonces Claro, siempre ha estado como cuanto íntimamente más ligado, ¿no? exótico fuera el material, tanto la fibra textil como Ujú. incluso la técnica con la que se podía tejer y luego los tintes, pues cuanto más exóticos fueran, más caros eran. Entonces, Guau. menos público podía acceder a ello. Mm. Sí, y bueno, pensando, o sea, pensando en esto, ¿no? En toda como la estructura política, en todo el simbolismo también de poder, que la pregunta es interesante. Pensando en todas estas actividades, ¿cómo lo podemos aterrizar a un espacio de museo? O sea, ¿cómo es la interacción con la recreación histórica que puede haber como Ujú. con este match, ¿no? Ujú, Sí, en muchos casos la recreación puede tener una aplicación práctica en lo que es la musealización. Muchas veces tendemos a tener la idea de un museo como un estuche donde contener objetos muy bonitos, muy preciados, pero eso sí, hace falta ponerlo en contexto con el público. ujú, Y la recreación histórica puede ser una herramienta didáctica eh, fantástica para poder acercar la historia al público, sobre todo al público general, ujú, porque también parece que muchas veces el público que va al museo es como un público muy elitista, hay un público que ya sabe de historia y sabe de arte y de cultura, etcétera. Y digamos que hay que abrirlo al público general. Muchas veces yo ujú, creo que la tarea de un museo se trata también de atraer al público que nunca va sí, a un museo. Hay sí, gente que tiene la idea de que un museo es algo aburrido y mediante claro, la recreación, que es algo mucho más plástico, más sí, interactivo, pues es sí, una forma también de atraer al público. Así que la recreación histórica es una herramienta perfectamente válida para ujú, insertarla dentro de actividades dentro de un museo. Y luego, pues eso, en el caso del vestuario, sobre todo, porque no es simplemente ir a ver una colección de vestidos, sino ujú, que tú estás viendo al personaje con el vestido. Una de las tareas también, por ejemplo, que yo hago es impartir talleres donde explico vestuario. ujú, Entonces, no soy simplemente una persona sentada en una mesa leyendo papeles y tal, y a lo mejor proyectando alguna diapositiva, sino que el público pues está viendo la prenda. Yo te la estoy mostrando y te estoy enseñando cómo se abrocha, cómo es la ujú, prenda en 3 dimensiones. O sea, sí. la recreación histórica es realmente una herramienta bastante práctica y bastante útil para insertarla dentro de lo que es la museografía. Sí, Mm. y algo que me gustó mucho, justamente lo que estás diciendo, ¿no? Normalmente, como me explicabas, pues cuando ves retratos históricos de estos personajes con estos trajes espectaculares, se ve, pero se Ujú. ve como pues casi siempre la parte frontal del vestuario, pero no se Sí, entiende cómo es la construcción del mismo, que está también bien padre porque hay, o sea, según entiendo, había como partes y te las iban como anexando, ¿no? O sea, cuando te vestían, bueno, no sé si estoy diciendo barbaridades, pero sí, no, hay veces, ha habido momentos en los que sí que cuando eran prendas muy ajustadas, había Ujú. veces que se llegaba a coser la prenda sobre el cliente, sí, sobre Ay, la guau. persona. Y luego otra cosa también muy importante, eh, toda la estructura interior que llevan Ujú, también los vestidos, sobre todo el vestuario femenino. Ha habido épocas en las que la forma natural del cuerpo humano se ha distorsionado mediante prendas interiores, lo que sería el corsé, los distintos miriñaques y demás, que han recibido diferente nombre a lo largo de la historia, y entender toda esa estructura interna, todos esos armazones internos que llevan los vestidos, que consiguen
pues proyectar esa silueta que es lo que el público termina viendo. Pero Sí, conocer todo lo que hay debajo de esos vestidos es igualmente importante. sí, Por claro. eso, porque no, el cuerpo no se mostraba de una forma natural. Y Mm. aunque te he dicho que sobre todo es en el vestuario femenino, en el vestuario masculino igual. El hombre también ha habido momentos en los que ha llegado a usar corset o ha llegado a usar relleno Ah, para simular lo que es claro. musculatura o sí. Cuando eran prendas muy estrechas, pues el hombre ha llegado, pues eso, a meter relleno en las piernas para simular una pierna más contorneada, más musculosa, sí. Y luego Guau. el uso del corset igual, y en el público infantil igual. El corset también se ha llegado a utilizar en niños. Ay, Mm. pobres, qué horror. Sí, No, 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 no digas horror, porque realmente el corsé no es ese potro de tortura que muchas veces la ya, gente piensa. Es también un mito que el corsé se llevaba tan sumamente apretado. ya, Cuando te dicen en algunos artículos un poco fake que te encuentras por ahí, sobre todo por internet, que es una caja de Pandora muy ya. peligrosa algunas veces. Sí, sí, Y, claro. y hay un poco de desinformación, pues muchas veces sí te explican eso, que el corsé llegaba a provocar enfermedades, que desplazaba órganos, que morían no sé cuántas mujeres al año. Ya. Es un mito. La moda siempre se ha censurado, y tanto la moda masculina como la moda femenina, porque durante mucho tiempo fue realmente el hombre el que marcaba la moda, y dentro del hombre Ujú. eran en muchos casos los militares quienes realmente marcaban la moda. De ahí lo copiaba la burguesía y la nobleza masculina, y de muchas prendas masculinas lo ha copiado luego la mujer. Hay prendas femeninas que derivan de prendas masculinas. Ya. Y durante mucho tiempo también el hombre ha ejercido la moda, o sea, ha sido Ujú. un influencer, como podríamos entenderlo hoy, y de ahí se Sí, han copiado muchas otras modas. Y ya te digo, lo de que el corsé llegaba a provocar enfermedades y todo ese tipo de disparates, pues es un sí, mito, es un mito. Hay que desterrarlo. Por eso es importante también claro, el estudio un estudio serio y formal de lo que es la historia del vestido, para claro. poder entender realmente, pues, cómo era la moda en otra época. Ujú. Y, Mm. por ejemplo, en la construcción de los textiles, cuando tú trabajas con ciertos textiles de cierta época, ¿tú desarrollas los textiles o hay gente que todavía tenga como este tipo de técnicas que te puedan hacer que se vea como más históricamente correcto? ¿O cómo Exacto. funciona? En mi caso, se podría hablar de diferentes baremos, ¿no? De lo que Ujú. sería la reconstrucción, que eso sobre todo se aplica a lo que es museística. Ahí, por ejemplo, sí que si estás trabajando para un museo, pues tienes que hacerlo de una forma lo más exacta posible. En Claro, recreación histórica no es que no se haga, pero es una prenda que tú te vas a poner y vas a ya, usarla. ya, Entonces, pues tampoco todo el mundo tiene dinero para comprar un textil de reproducción, ya. coserlo a mano, porque eso se dispararía de precio. Entonces, tienes Ujú. que confeccionar una prenda que resulte, al menos estéticamente, resulte Ya, correcta con sí. respecto al periodo que estás reproduciendo, pero que al Ujú. mismo tiempo, pues sin olvidarte que estamos en el siglo XXI, o sea, y Ya. que existe la plancha de vapor, que existe la máquina de coser, que son herramientas que te facilitan pues la confección de una prenda, y luego pues igual Claro. los textiles de fabricación industrial, o sea, contamos con un montón de herramientas que también se usan en recreación histórica. Ah, guau. Vamos, Okey. digamos que el culmen sí sería poder hacerlo así, pero sería muy complicado, porque Sí. tendrías que, pues, desde hilar la Ujú. fibra, tejerlo a mano, que, pues, para confeccionar todo un ajuar completo, pues, ¿cuántas horas tendrías nada más para, tejer esa cantidad de tela, no? Claro. Y luego teñirla, o sea, eso sería muchísimo jaleo. Entonces, si Sí. tienes ya material de fabricación industrial al que poder recurrir, Ujú. pues mejor que mejor. Y luego, pues eso, herramientas como puede ser, pues eso, la máquina de coser o la plancha de vapor, el hilo de poliéster, las Ujú. agujas de acero, Sí, pues hay herramientas que hay que utilizarlas realmente. claro, Mm, claro. Y también se me hace bien interesante que digas, porque, pues, obviamente tiene que ver con tu propia movilidad, ¿no? O sea, si vas a andar claro, digamos, en caracterizado totalmente, pues, también me imagino que ha de haber prendas que también restringían mucho
la movilidad Sí, y que no eran nada cómodas. Por ejemplo, los polizones estos o las almohadillas que usaban, ¿no? Para generar las faldas ujú, estas gigantes o en algún punto los sí, armazones estos de 1800 y pico que eran gigantescos, que era como una jaula, ¿no? ujú, Gigante. Entonces me sí, imagino que sí. el peso en la cintura, las dimensiones de que te estás pegando a 1 metro de distancia y andas topando ahí con todo. Entonces, pues también es muy interesante este asunto, ¿no? Como el Mm. match entre nuestra realidad contemporánea y esta. Yo, por ejemplo, a la hora de recrear, ha habido veces que sí he llegado a ponerme toda la ropa, tratar de recrear lo que es la ropa interior, etcétera, etcétera, Sí, porque sí se lo recomiendo a los clientes que lo hagan al menos una vez en la vida. ya. Porque todo el ritual que tiene el hecho de vestirte, que en algunos casos incluso pues llegas a necesitar la ayuda de otra persona, No, de porque hay acuerdo. prendas que no te las puedes poner tú solo o abrochar tú solo, necesitas la ayuda de otra persona. Entonces, por lo menos una vez en la vida, vestirte con toda la ropa que llevaría el personaje que estás recreando. Pero luego, pues también hay que ser práctico y si puedes Mm. suprimir alguna prenda, porque en algunos casos muchos eventos son en verano, en primavera, verano, pues con tanta Ah, temperatura, claro. pues también es agobiante tener que llevar tanta ropa encima. Sí, Pero ya te digo que yo por lo menos sí que les recomiendo a los clientes al menos una vez en la vida ponerse todas las prendas, desde lo que es la ropa interior, toda esa, en el caso de la mujer sí que es imprescindible que use todo el tema de corsé, ya, miriñaques y demás, porque son los que le van a dar la la silueta, aunque forma. luego el público solo vaya a ver la capa exterior, pero esas prendas sí que son realmente necesarias. Y Ya. luego ya te digo, o sea, el capricho de llegar a vestirte con todas las prendas es una maravilla, la verdad que es toda, no sé, es todo un ceremonial realmente el vestirte Sí. con toda esa ropa. Sí, Mm, y aparte también lo que me contabas, ¿no? Que hay objetos que se llevan que obviamente para nosotros están descontextualizados porque no les encontramos un uso contemporáneo, pero que obviamente forman parte de la vida cotidiana de esa época y por algo lo tenías que llevar encima porque mm, servía para X fin, ¿no? mm. Que podría ser Sí, en como el caso de la mujer, por ejemplo, sobre todo, preservarse del sol para llevar la piel pálida, el uso de sombrillas, de Ah, wow, 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 wow. un lenguaje para poder coquetear con tu pareja. O sea, Ah, hay algunas cosas muy curiosas en sí, vestuario, en indumentaria. Sí, hay todo un sí, código ahí detrás. El significado de los colores, por ejemplo, en ujú, civilizaciones antiguas, pues igual los colores representaban a determinados dioses. El verde, en la antigua Roma, por ejemplo, el verde creo que representaba a la diosa Venus, el rojo representaba al dios Marte. O mm. sea, hay mucho simbolismo también detrás del vestuario histórico, sobre todo en culturas más antiguas. Ay, qué Y luego, pues eso, interesante. a la hora de vestirte, pues influía desde la posición social, si estabas soltero o casado, el tema Mm. del luto, que también me comentaste que te gustaba el tema de lo Sí, fúnebre, la arquitectura funeraria y demás, pues sí, igual alrededor de lo fúnebre se crea toda una cultura donde mm, pues en función del tiempo que llevabas vistiendo de luto podías usar unas prendas, otras, em, todas esas prendas tenían un significado, la joyería tenía un significado, sí, el mundo de las flores también tenía un significado. O sea, en épocas pasadas, toda esa simbología que hay en muchísimos objetos y en muchísimos actos de la vida cotidiana estaba muy sí, presente y eso se ha ido diluyendo, sobre todo sí. en las últimas décadas. A Sí, finales porque ya del siglo XX se han diluido muchas cosas, sí. bastante. Sí, también, por Mm. ejemplo, ahorita si vas por la calle, nos vemos relativamente uniformados, ¿no? O sea, Sí, con la con lo que se llama la democratización de la ropa, la sí, democratización del vestuario, pues, sí, hemos llegado a vestir de una forma bastante homogénea. sí, Quitando, pues eso, que a lo mejor, pues, no puedas tener acceso a determinadas marcas porque son muy caras, pero luego siempre tienes la versión low cost,
donde pues una marca X pues copia lo que la marca de supermarca, de supercara, y a lo Ya. mejor pues sí, no te puedes vestir con la marca X, pero tienes la copia barata para poder vestir. En otras épocas no, en otras épocas pues vestías en función del estrato social al que Mm. pertenecías y había prendas que tenían pues eso, prerrogativa real incluso. Porque la ropa te definía como persona, o sea, definía quién eras tú dentro de ese estrato social. Aunque algunas de esas cosas sí que han podido llegar de forma residual, lo que te explicaba de los equipos de fútbol, la equipación Sí, de sí, de los equipos deportivos y demás, en el ejército, en la iglesia, pues esas reminiscencias del pasado sí que se han mantenido, pero en la sí. sociedad general no. Y le puedes copiar pues el traje, pues yo qué sé, pues a la reina Leticia, por ejemplo, aquí en España, o al presidente del gobierno, cualquier plebeyo. A lo mejor no puedes llegar a vestir la ropa de marca, pero sí puedes llegar a vestir una prenda de Con ese copia. corte, Eso ¿no? sí. Exacto, sí. Ajá, tener un Y en corte otras épocas, similar, que eso claro, y también en está. otras épocas, pues no, porque había leyes, eso, que llegaban a regularlo, cómo podías vestirte, cómo podías mostrarte frente a los demás. Wow. Sí está o sea, sí está muy increíble. También, Mm, o sea, se me hace súper bonito y se me hace súper aplicable porque el hecho de poder convivir, por ejemplo, que tú expliques eso, ujú, cómo está construido, por qué, de dónde venían, los textiles, de dónde provenían y cómo se empezaron como a hacer estas fusiones entre los diferentes mm, continentes y los diferentes materiales, que también es ujú. como este rastreo, ¿no? Ya de estas mezclas históricas, Mm. que se empieza a hacer como cada vez más complejo con la globalización. Lenta, Sí, pero globalización, mm. ¿no? Pero realmente, Sí. realmente la globalización tampoco es tan moderna. Digamos No, que, claro, los no, no, extremos que no. podemos estar llegando hoy, Sí. pero ya, por ejemplo, pues eso, con todo el comercio que hubo con América, o sea, México era, digamos, un punto de intermedio entre el comercio Ujú, con China, lo que era lo que se llamaba el galeón de Manila, por ejemplo, ujú, pues eso, los barcos podían llegar a salir de aquí, de Sevilla, ujú. llegaban a México, que creo que desembarcaban en Veracruz, Sí, llegaban a la Ciudad de México iban a sí, Acapulco y de Acapulco viajaban hasta Filipinas y sí. allí comerciaban con el mercado que había en Filipinas y comerciaban con toda Asia y luego ese barco iba de vuelta. México, Ujú. digamos que era lo que era el mercado Sí, del Parián que había en el Zócalo, sí, pues era ese punto intermedio, o sea, ese mercado en el siglo XVIII tuvo que ser algo apoteósico. A mí me sí, encantaría que se inventara la máquina del tiempo y poder sí, viajar al mercado del Parián. O sea, vamos, daba la vida por visitar el mercado del Parián de Ciudad de México, porque tuvo que ser, vamos, el ombligo del mundo. Todas sí, las riquezas que venían de Asia, toda la riqueza del continente americano y luego, pues eso, la suerte de que pudiera llegar aquí también a Europa. O sea, fue una sí. época realmente maravillosa, de mucho intercambio cultural. Y Sí, ya te digo, me y de encantaría mucha eso, que se fusión. inventara la máquina del tiempo y poder viajar a esa época y a ese México virreinal que tuvo que ser algo increíble. Sí, tuvo Mm, que haber habido unas cosas súper interesantes y súper sí, locas, ¿no? En esto como de fusiones culturales duras. mm, No, o sea, cómo al final te quedas pensando que nuestra propia identidad nacional, o sea, la mm, tuya, la mía, la de cualquier persona de cualquier país del mundo, está mezclada por situaciones sí, diversas que a través de la sí, historia termina uno apropiándose de cosas, ¿no? O sea, nosotros nos sí, sentimos como súper orgullosos del mariachi que salió de Tecalitlán. Y el ujú, mariachi, pues son instrumentos europeos con influencia de música gitana y ujú, francesa, y luego esta sí, fusión, y entonces terminó saliendo el mariachi, que es como de Jalisco y es como la identidad nacional y pero en realidad, pues hay sí, como mucha conexión con otro montón de mm, cosas que igual no tienen sí. nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, Pero me eso gusta es mucho. también lo bonito, o sea, ser
Sí, ser una mezcla un poco de aquí y un poco de allá. Aquí en Europa sí. pasa igual, todo el comercio que hubo durante el Imperio Romano, lo que era el Mediterráneo, lo que ellos llamaban el Ujú. Mare Nostrum, pues igual, o sea, era una pura fusión, una pura mezcla, o sea, no se puede hablar realmente de pureza porque estaba todo pues, muy mezclado, o sea, Sí, y aquí en España pues igual, o sea, las principales culturas del Mediterráneo han pasado por aquí, por sí. España, o sea, y somos una mezcla de todo un poco y también, por supuesto, de todo lo que vino de todo lo que vino de América. Yo tengo que tener algún gen por ahí mexicano porque es un país que me atrae muchísimo, toda la cultura mexicana, y algún gen tengo que tener por ahí perdido, Ah, sí. seguro. Seguro. Ya sabes que eres bienvenido a explorar este Mm, peculiar punto geográfico. Sí, igualmente. sí. Pues Pedrete, muchísimas gracias. De verdad es un placer. ¿Quisieras hacer un comentario final o como alguna reflexión final? ¿Te gustaría? Pues eso, sobre todo, el dejar claro que lo que es la recreación histórica, que aunque a lo mejor muchas veces se nos pueda ver un poco de una forma un poco friki y tal, vestidos de época y todo eso, que realmente cuando se hace bien hecho, con un trabajo Mm. de documentación histórica detrás, pues puede ser una herramienta fantástica para lo que es la divulgación de la historia y ya te digo que sobre todo 100% aplicable a lo que es Ujú. la museística, para poder entender mejor cómo fue el pasado. Sí, pues muchísimas gracias. Muy bienvenido. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Muy bien, muy bienvenido cuando gustes. ¿Sale? Igualmente. Muchas gracias, nos vemos. Les agradecemos haber estado con nosotros, los esperamos en el siguiente chat museográfico.